Hola amigos, bienvenidos una vez más a otra emisión de Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. Expresidentes condenan al régimen de Nicolás Maduro por instigar a la violencia en Colombia. La sancionada Gladys Gutiérrez será embajadora de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Estados Unidos evaluará las sanciones al régimen si hay una ruta hacia elecciones libres en Venezuela. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes, queremos pedirte de manera particular que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas de primero las notificaciones de las próximas noticias. También que le des un gran like al video, dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo. Y dale me gusta también si estás de acuerdo con que Estados Unidos deje las sanciones al régimen de Nicolás Maduro y que se realicen elecciones libres en Venezuela. Recuerda también compartir esta información y video con amigos y familiares en las redes sociales. Ayúdanos a llevar estas noticias a más personas. Comparte el video. Y otra cosa es pedirte que nos acompañes viendo el video completo para que nos dejes tu comentario, tu opinión o parecer de estas noticias. Iniciamos con esta emisión de noticias de Venezuela hoy, con la noticia publicada en el periódico El Nacional. Expresidentes condenan al régimen de Nicolás Maduro por instigar a la violencia en Colombia. Una veintena de exjefes de Estado y de Gobierno de España y Latinoamérica pidieron este jueves que se pongan límites a las manifestaciones violentas en Colombia y condenaron al régimen de Nicolás Maduro por instigar la violencia en el país vecino. En una declaración publicada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas, los exgobernantes recuerdan que hay diferencias entre las protestas pacíficas y las violentas desde el punto de vista de las leyes y los derechos. Las manifestaciones pacíficas que han tenido lugar en Colombia han de favorecerse y no reprimirse, pues son parte del diálogo democrático necesario, señalan. Pero deben limitarse cuando afectan los derechos humanos de terceros y atentan contra el orden público, la misma democracia y el imperio del Estado de Derecho. De ser el caso, cuando median objetivas amenazas del derecho a la vida e integridad personal de terceros, han de ser contenidas en la medida proporcional que autorizan los tratados internacionales sobre derechos humanos, dice la declaración. En este sentido, los exgobernantes acompañan al pueblo colombiano en su reclamo de paz y del cese de la violencia por los sectores minoritarios que vandalizan bienes públicos y privados e incluso intentan cegar la vida de los funcionarios responsables del mantenimiento del orden público. Además, esperan que los órganos de administración de justicia ponderen con independencia e imparcialidad las violaciones convencionales de derechos humanos ocurridas y en las que hayan incurrido sean los manifestantes violentos, sean las autoridades que hayan hecho un uso ilegítimo y desproporcionado de fuerza en contravención de los principios de Naciones Unidas. Asimismo, condenan a los actores internos que dentro de Colombia, aliados de los grupos narcoguerrilleros, aún en insurgencia contra el orden constitucional y democrático, se han dicho patrocinadores de las manifestaciones violentas. También condenan al régimen de Nicolás Maduro por instigar a la violencia insurreccional contra el gobierno democrático, constitucional y legítimo de Colombia, presidido por Iván Duque. Instamos a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al sostenimiento estricto en ejercicio de sus competencias de la tríada inseparable que forman la protección de derechos humanos, las instituciones de la democracia y el Estado de Derecho.
Seguimos con esta emisión de noticias de Venezuela hoy, con la noticia publicada en el periódico Infobae. La sancionada Gladys Gutiérrez será embajadora de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. La Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó este jueves la designación de la ex magistrada Gladys Gutiérrez como la embajadora de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, en donde se investigan los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en el país desde 2017. Gutiérrez, quien también ocupó el cargo de rectora principal del Consejo Nacional Electoral entre el 12 de junio de 2020 y el 4 de mayo de 2021, se desempeñará además como representante ante otros organismos internacionales con sede en los Países Bajos. La ex magistrada fue presidenta del Tribunal Supremo de Justicia entre 2013 y 2017, cuando la sustituyó en el cargo el magistrado Michael Moreno. En 2 ocasiones, el chavismo la postuló para la gobernación del estado Nueva Esparta, pero no logró ganar las elecciones contra la DECO Morel Rodríguez. Gutiérrez está sancionada desde 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus fallos emitidos desde la Sala Constitucional por considerar que ha usurpado la autoridad de la legislatura democráticamente electa en el país. También el gobierno de Panamá la sancionó en 2018 por considerarla de alto riesgo por el presunto blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. El nombramiento lo hizo el Parlamento chavista una semana después de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, advirtió a la Corte que supuestamente está basando su informe preliminar sobre el caso de Venezuela en noticias falsas difundidas a través de Twitter y de cuentas robotizadas. Rodríguez omitió denuncias graves como el asesinato del joven Juan Pablo Pernalete durante una protesta antigubernamental en Altamira, estado Miranda, a manos de un militar que disparó en su contra una bomba lacrimógena. Esa versión inicialmente la negó el régimen, que aseguró que el motivo de muerte del estudiante fue el impacto de una pistola de perno. La voluntad de colaboración de la República Bolivariana de Venezuela ha quedado de manifiesto, si bien no podemos dejar pasar la ocasión para dejar constancia de la falta de transparencia del proceso por parte de la Fiscalía de la CEPI en la tramitación del examen preliminar en el que nos hallamos, había afirmado el fiscal general chavista Tarek William Saab a principios de mayo. Continuamos con esta emisión de noticias de Venezuela hoy, con la noticia publicada en el periódico El Nacional. Estados Unidos evaluará las sanciones al régimen si hay una ruta hacia elecciones libres en Venezuela. James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, aseguró este jueves que el gobierno de Joe Biden evaluará las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro si se establece una ruta de elecciones libres y democráticas en el país. Hemos mostrado en el pasado estar abiertos a la cuestión de sanciones para siempre y cuando haya una ruta para elecciones justas, libres y verificables, y la restauración de la democracia en Venezuela, dijo el funcionario estadounidense en una entrevista con el medio digital Monitoreamos. Story manifestó asimismo que el gobierno estadounidense ha expresado su interés en que haya un acuerdo político entre los venezolanos liderado por Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente encargado de la República. Recordó que el Departamento de Estado presentó en 2020 el marco para la transición democrática, que establecía el levantamiento progresivo de las sanciones si el régimen de Maduro cumplía las exigencias. Agregó que el Acuerdo de Salvación Nacional, propuesto recientemente por Guaidó, incluye garantías para todos los actores. Lo que planteó el presidente Guaidó de garantías para todos, garantías para el chavismo, para todos los partidos políticos, es la manera de decir que en Venezuela
Todos quieren vivir en libertad y la forma de hacerlo es vivir juntos. Los que opinan igual que yo y los que no, expresó Story. Es una muestra de un demócrata verdadero que dice que no tienes que estar con él, que hay espacio para todos, que van a convivir, pero que hay que tener condiciones, un calendario y garantías para que todos podamos participar, agregó el embajador. Reconoció que el líder opositor haya presentado su propuesta. Fue algo extraordinario decirlo y felicito al presidente Guaidó por mostrar este tipo de actitudes, dijo. Story señaló que en poco tiempo se conocerá quiénes serán los delegados de ambas partes para el proceso de negociación y agregó que a raíz de eso se puede evaluar si Estados Unidos participará o no y de qué manera podría hacerlo en caso de que acceda. La comunidad internacional, Borrell y países de Europa y América Latina reconocen que un proceso negociado entre los dos lados comienza con el presidente Guaidó liderando este proceso por un lado y obviamente Maduro en el otro lado, observó. Amigos, ahí están las noticias, las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Para nosotros, tu interacción con este video y este canal es muy importante. Es muy importante saber qué piensas. ¿Cuál es tu opinión de estas informaciones? Así que anímate y déjanos tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y recuerda activar la campanita para que recibas las notificaciones de las próximas noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.